Y ahora lo dejamos por la presentación del profesor Julio Pinto sobre pensamiento y práctica de Luis Emilio Recabarren. Hola, muy buenas tardes ya. Le cambié el nombre a la presentación y le estoy poniendo ahora 7 claves para entender y aprender de Recabarren. 7 claves para entender y aprender de Recabarren. 2 precisiones antes de enumerar y discutir esas 7 claves. La primera es que cuando hablo de Recabarren no me refiero exclusivamente al personaje, al individuo Luis Emilio Recabarren, sino más bien a la corriente del entonces naciente movimiento obrero chileno que él encarna, que él dirige, que él conduce, que es la corriente socialista o socialista comunista. Entonces cada vez que yo diga Recabarren, ustedes tómenlo como un recurso verbal, pero debe entenderse todos quienes y todas quienes se identificaron y contribuyeron a la construcción de esa propuesta. Para efectos comunicacionales, entonces personalizo algo que debe entenderse siempre en clave colectiva. Segunda precisión, cuando hablo de claves para entender y aprender de Recabarren, me estoy refiriendo a propuestas y a formas de comportamiento de este grupo, pero también me estoy refiriendo a problemas o dilemas que no siempre se resolvieron bien. Dicho más fácil, las claves son a veces en sentido positivo y a veces en sentido negativo. Y podremos conversar más adelante qué podemos hacer con cada una de ellas. Hechas las precisiones, parto con la clave número 1, que me parece muy pertinente a este grupo, y por eso la puse primero, que es lo que podríamos llamar el culto a la educación. Recabarren y los suyos le rendían un verdadero culto a la labor pedagógica y formativa. Para ellos la educación estaba en el centro de su quehacer político y social y en el centro de esta regeneración total del ser humano y de la sociedad que ellos estaban tratando de llevar a cabo. Esto era una consecuencia más o menos obvia de una, podríamos decir, hipervaloración que estas personas tenían del saber que la humanidad había ido acumulando a lo largo de su historia. Eran unos grandes admiradores de la ciencia, de la filosofía, de todo el acervo intelectual que se había construido y que a su juicio había alcanzado una de sus expresiones más notables a partir de la Ilustración. No en vano, Eduardo Debes, que es uno de los estudiosos de esta faceta del naciente movimiento obrero, ha identificado a Recabarren y su gente como un movimiento obrero ilustrado, que creía en la ciencia, creía en la razón, creía en el progreso, y adoptaban frente a esa cultura ilustrada una postura que era bastante acrítica. Opción que, por cierto, les ha significado bastantes censuras y lecturas, ellas sí bastante más críticas, de parte de algunos de los analistas actuales de esta expresión del movimiento obrero naciente. Pero para ellos no había tales ambivalencias. La ciencia y el saber eran un tesoro que había que conservar, había que reproducir, y una de las grandes críticas que le hacían a la clase dominante era precisamente la de haber monopolizado para sí misma un saber que debía difundirse hasta los últimos extremos de la sociedad. ¿Cómo hacer eso entonces? A través de diversas expresiones de activismo educativo que ellos promovieron. Desde los grupos de estudio, que se reunían en las tardes después de la jornada de trabajo a leer y comentar textos de toda naturaleza, filosófica, científica, política, etcétera. Pasando por las escuelas nocturnas, en las cuales se enseñaban a sí mismos, desde los rudimentos a leer y a escribir, hasta expresiones un poco más complejas del conocimiento, por las bibliotecas populares, construidas por ellos mismos, y sobre todo a través de la prensa, que para Recabarren en particular era el gran vehículo, no solo de comunicación, sino que de formación
política, social y cultural. Por tanto, primera clave para entender a Recabarren es esta supervaloración de la educación y algo tal vez interesante de reflexionar hoy en día, el hecho de que para ellos la educación se entendía en clave autónoma, como autoeducación. Curiosamente, a pesar de que se denunciaba y se criticaba al sistema por no educar mejor al pueblo, no se demandaba del Estado que se hiciera cargo de suplir esta carencia, sino que más bien en una línea que era, podríamos definir como una octava clave de sentido para entender a Recabarren, era bastante estructural y transversal en ello, se entendía como una acción que debían acometer los propios trabajadores. Recabarren repetía hasta el cansancio una frase de Marx: la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. Y esa norma, esa máxima se aplicaba a todo su accionar, también al educativo. No esperemos que la oligarquía nos eduque, porque no lo va a hacer, porque no le conviene, porque no va a entregarnos herramientas para que nosotros nos demos cuenta de lo que nos está pasando y los denunciemos y eventualmente los derroquemos, sino que eduquémonos nosotros mismos. Queremos una mejor educación, nosotros somos los encargados y los responsables de construirla. Clave número 1. Clave número 2. El poder de la organización. El poder de la organización. Recabarren y su gente eran unos convencidos de que la movilización de los pobres y de los trabajadores en pro de resolver sus grandes carencias sociales no iba a ser fruto de una acción espontánea, dispersa, individual. No iba a ser fruto de la maduración, podríamos decir, automática o mecánica de los descontentos y de las reivindicaciones insatisfechas que el pueblo había ido acumulando. No iba a ser fruto del espontaneísmo, sino que requería de organismos concretos que encauzaran, cristalizaran y condujeran estas energías hacia el logro de los objetivos que se perseguían. Y esos mecanismos, esos instrumentos eran las organizaciones populares, de todo tipo, desde las de carácter sindical, que son tal vez las que uno más asocia con este tipo de expresión social, los protosindicatos, las sociedades de resistencia en las cuales las y los trabajadores defendían sus derechos frente a los empleadores, pero que también se trasladaba a otros planos, al plano educacional, cultural, como ya comenté, al plano de la creación cultural, que era parte de su propuesta educativa, lo que comentaba Grino Rojo, el teatro, la música, se formaban coros socialistas o coros obreros, la conferencia, incluso cuando empieza a llegar el cine a Chile, que se conocía en ese tiempo con el nombre de biógrafo, Recabarren y su gente fueron de los primeros que captaron la importancia que iba a tener ese medio comunicacional y se las ingeniaron para organizar lo que ellos llamaban biógrafos obreros o biógrafos socialistas, donde se pasaban películas que eran, digamos, estaban en la línea de lo que ellos querían plantear. Entonces también en el plano de la acción cultural se requería de la organización. Recabarren era muy asiduo, estaba muy entusiasmado con las cooperativas como forma de organización y acción popular. Las cooperativas de producción, las cooperativas de consumo, las cooperativas de todo tipo. Los diarios que él fundaba solían organizarse como cooperativas, como una forma de ir demostrando en la práctica un principio alternativo de organización y acción social al de la competencia individual que prevalecía, ¿no es cierto?, en el capitalismo de la época. Por tanto, segunda clave de sentido para entender a Recabarren, la centralidad, la fuerza de la organización. Sin organización, decía él, sin unidad, la clase obrera no va a salir de la condición en la cual se encuentra. Clave número 3, la imprescindibilidad de la política. La acción política como una tarea imprescindible, ineludible para el movimiento obrero.
Si bien los socialistas originarios en Chile tenían muy claro que la organización y el movimiento tenían que hacerse muy fuertes en el plano de lo social, también estaban convencidos de que por sí solo ese plano, lo que hoy en día se conocería como la sociedad civil, no iba a lograr el objetivo o los objetivos bastante ambiciosos que ellos estaban planteando, desde lo que ellos llamaban la regeneración del pueblo hasta la transformación de la sociedad. La acción política era un componente ineludible de la propuesta que estaban difundiendo y levantando estas personas. Y la acción política ellas la entendían no solo en el sentido abstracto, ¿no es cierto?, de hay que plantearse el problema del poder y actuar en función de eso, sino que a través de las conductas y las prácticas y los espacios políticos propios de la época. Desde luego el partido. Recabarren y su gente eran los convencidos de que un partido político era indispensable para canalizar y conducir la acción liberadora de los trabajadores. Y aquí, por cierto, estaba uno de sus principales puntos de discrepancia con la vertiente anarquista, que dio lugar a numerosos enfrentamientos y polémicas que incluso en algunos casos alcanzaron ribetes dramáticos. Recuerdo, no porque haya estado ahí, sino por haber leído al respecto, un congreso obrero que se llevó a cabo en Buenos Aires a principios de 1907, un congreso de unidad obrera, en el cual Recabarren, que estaba en ese momento en Argentina, es uno de los oradores de la socialista y es increpado por los anarquistas mucho más numerosos en esa asamblea que los socialistas, y la discusión va subiendo de tono hasta que termina con la enarbolación de revólveres y la rápida disolución de la asamblea de unidad, que claramente no logró su objetivo en vista de la profundidad de esta discrepancia que había entre socialistas y anarquistas respecto del partido. Entonces, el partido era para la vertiente socialista una herramienta fundamental, pero no solo el partido político, sino que también la participación en las instituciones políticas existentes. Recabarren y su gente participó en cuanta elección hubo en los años en que le tocó actuar, desde las municipales, pasando por las parlamentarias, hasta las presidenciales, siendo el propio Recabarren candidato a la presidencia de la República, un candidato bastante simbólico, digamos, en la elección de 1920, cuando se lo ha elegido Arturo Alessandri Palma. Una y otra vez, Recabarren y el naciente socialismo se presentaron a estas elecciones, muchas veces sin ninguna esperanza de ganar, pero como una forma de ocupar espacios de debate y de difusión de sus ideas, y a veces en la convicción de que se podían lograr cosas a través de esas vías, otras veces, según él mismo decía, para demostrar de que las instituciones burguesas no eran un mecanismo para resolver los problemas obreros. Pero así todo, él se hacía presente en este tipo de prácticas políticas, lo cual nuevamente ha sido una materia de debate respecto del tipo de estrategias que el recabarrenismo difundió y hasta cierto punto instaló en la cultura política popular chilena, y respecto del cual no todos están totalmente de acuerdo. Y es una polémica, es una discusión que creo que se ha revivido muy recientemente aquí en nuestro país, en esta suerte como de dicotomía o dialéctica que se ha instalado entre la pureza del movimiento social y el desprestigio o el descrédito de las prácticas políticas habituales, que era algo que para Recabarren y su gente nunca constituyó una disyuntiva. Ellos eran convencidos de que había que estar presente en ambos espacios y que lo uno no era contradictorio con lo otro. Eran formas complementarias de movilizarse, más que formas alternativas entre las cuales había que elegir. No estoy diciendo que la opción que Recabarren y su gente adoptaron haya sido la correcta, solo digo que fue la que ellos exploraron, para bien o para mal. Y esto me lleva a la cuarta y la quinta clave de sentido para entender el recabarrenismo. La cuarta tiene que ver con lo que algunos de ustedes seguramente denominarán las trampas de la institucionalidad. Al tomar este camino de politización dentro de los parámetros en que se movía la política institucional chilena, el recabarrenismo
No necesariamente se hacía ilusiones excesivas respecto de lo que se podía lograr ahí. Repito, Recabarren muchas veces iba a las campañas electorales diciendo: yo sé que si soy elegido diputado, por mí mismo no voy a cambiar el sistema explotador e inicuo que hay en Chile, pero sí voy a tener una tribuna mucho más amplia desde la cual voy a poder denunciar este sistema. Y por lo tanto, cuando finalmente logra ser elegido y mantenerse en la Cámara de Diputados, que es el año 1921, va a usar, junto con otro correligionario suyo, obrero salitrero, Luis Víctor Cruz, ocupan ambos esa tribuna que es la Cámara de Diputados, no para pasar leyes que pudiesen beneficiar sustantivamente a la clase obrera, porque eran solo dos sobre un número mucho más nutrido de personas, pero sí para usar la Cámara como una caja de resonancia para exponer sus ideas y para levantar sus críticas. No pretendo darle lecciones, ni sugerencias, ni recados a nadie, pero simplemente señalo de que es una opción que se toma, que personalmente pienso que tuvo el efecto de hacer más conocida esta propuesta a nivel nacional, pero que también conllevaba el riesgo de transformarse en una suerte de cooptación de este movimiento para domesticarlo y encerrarlo dentro de los marcos de una institucionalidad que obviamente no estaba muy interesada en ser destruida desde dentro de sí misma. Se configura aquí uno de los temas más candentes y diría más interesantes de lo que ha sido la historia política de la izquierda chilena en el siglo XX, que tiene que ver con la relación de la izquierda con la institucionalidad. Tema que fue muy debatido, que fue tremendamente polarizador dentro de la izquierda, pero que, para bien o para mal, generó algunas de las expresiones más originales y yo diría más históricamente más interesantes de la izquierda chilena, como fue finalmente la propuesta de la Unidad Popular. No hay una ruptura entre lo que fue la propuesta de la Unidad Popular y esta práctica de hacer uso de la institucionalidad por parte del recabarrenismo naciente. Y si bien sabemos cómo terminó la Unidad Popular, de todas maneras es interesante ver por qué la izquierda chilena tomó ese camino de manera prioritaria y cuáles eran efectivamente las potencialidades o los peligros que ese camino conllevaba. Y esto nos lleva a la cuarta clave, perdón, la quinta, que tiene que ver con el tema de la alternativa a moverse dentro de esa institucionalidad, que es el tema de la violencia revolucionaria. Cuando uno se plantea qué opciones tenía este recabarrenismo naciente para actuar políticamente en un sistema que era hostil y que estaba estructurado precisamente para mantener a los trabajadores en la condición subordinada a la que estaban, cuando se opta por esta estrategia, uno se pregunta, bueno, ¿se plantearon en algún momento alguna estrategia alternativa? Y la estrategia alternativa era la estrategia de ruptura violenta del sistema, que es la que en sus planteamientos políticos privilegiaba, por ejemplo, la vertiente anarquista. ¿Cómo se planteó Recabarren y el naciente socialismo chileno frente al tema de la violencia? Entonces, este es un área interesante de discusión, porque no fue un tema eludido por ellos. Una y otra vez se planteó la posibilidad teórica de que la violencia fuese un mecanismo para alcanzar esta regeneración social a la cual apuntaba el socialismo originario. Y si uno lee los escritos de Recabarren a lo largo de los 20 años, o 25 en que duró su actividad política, uno se encuentra con varias referencias a la violencia revolucionaria como un mecanismo posible de adoptar. Ustedes saben que cuando se produce la revolución bolchevique, desde el día 1 Recabarren es un ferviente partidario de esa revolución, de la forma en que se lleva a cabo y de las prácticas que empiezan a desarrollarse a partir de allí. Él, desde el propio mes de noviembre de 1917, estando nuevamente en Buenos Aires, empieza a difundir la buena nueva que se había generado en Petrogrado y en Moscú y a defender el experimento que se estaba llevando a cabo en la Unión Soviética. Y él después viaja personalmente a principios de 1923
a la Unión Soviética, la visita en persona, y cuando vuelve, sus 2 últimos años de vida activa, se dedica a recorrer el país contando y compartiendo con sus compañeros de militancia, con la gente que lo iba a escuchar, lo que él había visto en la Unión Soviética. Por tanto, en el plano, llamémosle, de la teoría política, Recabarren nunca fue contrario, en términos teóricos o de principios, al despliegue de la violencia como instrumento de acción política. El fantasma de Recabarren se hace presente en esta sala. Claro, el oscurantismo pretende apoderarse de nosotros. Pero, dicho eso, también hay que reconocer de que en la praxis, en la estrategia y la táctica política concreta de Recabarren, a lo largo de sus 25 años de acción militante, nunca la violencia fue un elemento que se manejó de manera deliberada, sistemática o de ningún tipo. El recabarrenismo tenía una amplia paleta de mecanismos e instrumentos de acción, pero nunca la acumulación de fuerza militar o el empleo sistemático de la violencia como forma de combatir al capitalismo figuró entre esas propuestas. Y más bien al revés, cuando hubo enfrentamientos violentos entre las fuerzas de orden, ¿no es cierto?, o el sistema y los grupos obreros, en los cuales generalmente quien salía perdiendo eran obviamente los obreros, las grandes matanzas obreras a las cuales se refería hace un rato Grino Rojo, la postura de Recabarren fue más bien de crítica a quienes habían conducido a los trabajadores a ese tipo de enfrentamientos, los cuales lo más probable era casi seguro que salieran perdiendo. No había, adviertan ustedes, no había una denuncia ética o principista a la violencia, sino que había más bien una descalificación de tipo práctico. Decía, miren, nosotros si nos ponemos en el plano de las armas y de las balas, vamos a salir perdiendo sistemáticamente. Y cada una de estas masacres que a él le tocó presenciar, porque vivió en esa época, el resultado que tenía sobre el movimiento era de desactivarlo y desmovilizarlo y desanimarlo durante muchos años. Entonces, frente al tema de la violencia, la postura de Recabarren, repito, por consideraciones más pragmáticas que filosóficas, era no nos conviene tomar ese camino porque salimos perdiendo y se desarma lo que hemos logrado armar en años de arduos y largos trabajos. Por tanto, el tema de la violencia nunca se plantea derechamente en la discusión o en la propuesta recabarrenista y queda también, así como el tema de la institucionalidad, como una de aquellas debates no resueltos o como una de aquellas disyuntivas que la izquierda chilena va a seguir cargando durante muchas décadas y que nunca terminan de resolverse del todo. Esa no resolución vendría siendo otra de las herencias que el recabarrenismo le ha dejado a la izquierda. Me quedan 2 claves de sentido, que se sitúan ambas en el plano más bien de la acción cultural. La primera solo la voy a enunciar, porque de alguna manera Grino Rojo la mencionó en su presentación. El internacionalismo. La acción obrera como una acción intrínseca y necesariamente internacionalista. Le tocó a Recabarren vivir en una época de nacionalismos muy exacerbados, incluso en la clase popular que él quería movilizar y organizar. Si ustedes piensan que hoy el nacionalismo tiene mucha presencia cultural en Chile, en la época de Recabarren era mucho mayor. Y repito, no era un monopolio de las clases altas, sino que era un sentimiento, era una postura frente a la vida que estaba ampliamente diseminada a lo largo de la sociedad. Y era un nacionalismo, como suelen ser, xenofóbico, chauvinista y muy agresivo. No era solo el nacionalismo de, mire, valoro el país en el que vivo, sino que era un nacionalismo que, frente a otros países, y sobre todo los países vecinos, con quienes se había librado una guerra pocas décadas antes, adoptaba posturas muy agresivas y de enorme violencia verbal y a veces incluso violencia física. Frente a eso, el socialismo recabarrenista tuvo siempre una postura intransigentemente crítica. El nacionalismo era un segundo opio del pueblo,
como lo era también para ellos la religión. Pero era un opio más peligroso y más siniestro en ese momento, porque servía una y otra vez para desmovilizar y para anular las acciones de los sectores populares por autoemanciparse y por asumir la solución de sus problemas por sí mismos. Y en ese contexto, entonces, Recabarren y su gente son unos predicadores incansables en contra del nacionalismo entendido en ese sentido estrecho, lo cual le valió, por cierto, muchas dificultades y muchas persecuciones en su época. Perfecto, es lo que necesito justo. Porque llegué a la séptima de las claves, que tiene que ver con una extensión de lo mismo que le señalaba recién respecto del internacionalismo. Y es la clave que podríamos llamar la densidad de la cultura, que fue una de las que más problemas les provocó al recabarrenismo socialista y las que más dificultades tuvo para resolver, y yo diría que no lo logró resolver en definitiva. ¿A qué me refiero con la densidad de la cultura? Recabarren y su gente no eran populistas en el sentido prístino de la palabra, no eran personas que valoraran o levantaran a la cultura popular como un valor por sí mismo a defender. La cultura popular existente en la época más bien era para ellos objeto de crítica. A Recabarren no le gustaba muchas de las prácticas y de las conductas y de las sociabilidades a través de las cuales se canalizaba la expresión cultural del pueblo. Lo que él denominaba la superstición, vale decir muchas veces las creencias religiosas, pero también la superstición nacionalista, que era como una variante de lo mismo. Lo que él denominaba la falta de ilustración, la ignorancia de las masas populares. Las prácticas sociales, la vida de la chingana o de la taberna, la vida del conventillo, el juego de azar, las fiestas y las formas de diversión de los sectores populares, el culto a la fuerza física, en fin, a la resistencia, todo eso que era parte de lo que Gres ha llamado la cultura peonal, eran para los recabarrenistas prácticas criticables en sí mismas, en cuanto eran expresiones de barbarie, o sea, precisamente aquello que ellos se planteaban superar en su propuesta ilustrada, pero también eran políticamente inconvenientes, en tanto perpetuaban la postración, la dispersión, la atomización del movimiento popular. Entonces lo que ellos se proponen es ni más ni menos que una especie de ingeniería cultural. O sea, vamos a emancipar a los trabajadores, vamos a sacarlos de la condición brutalizada en la que están, pero por la vía de transformarlos en algo distinto a lo que son. Eso es la regeneración del pueblo, a la cual se refieren los seguidores y los correligionarios de Recabarren. O sea, vamos a cambiar al pueblo por la vía de hacerlo algo distinto a lo que es. No hay una exaltación de lo popular tal cual es, sino que hay una suerte de llamado a la revolución cultural. Y ahí fue donde al recabarrenismo más le costó difundir su propuesta y su idea. Porque esa cultura popular que ellos querían transformar de raíz se reveló mucho más refractaria y mucho más densa de lo que ellos imaginaron. Y tal vez dentro de todos los dilemas que a ellos les tocó enfrentar y no resolver, este fue, a mi juicio, uno de los más complejos. Este llamado al hombre nuevo, como si diría 5 o 6 décadas después de Recabarren, este llamado a hacer la revolución con un sujeto que tenía que empezar por revolucionarse a sí mismo y transformarse radicalmente, se reveló como una de las tareas más difíciles de lograr. Y quizás hasta dónde sea muy consistente definir un sujeto de la historia por la vía de negarlo, como de alguna manera u otra lo estaban haciendo
los seguidores de Recabarren, que sin embargo eran parte de ese mismo sujeto, porque a diferencia de otros países del mundo y de la región, el movimiento popular y obrero chileno de comienzo del siglo XX era un movimiento de extracción y raigambre estrictamente popular. En el PC naciente no habían, o había muy pocos pequeños burgueses o intelectuales o burgueses, para qué decir. Era gente que venía de ese mismo mundo que se estaba constituyendo como una alternativa al mundo burgués predominante. Pero repito, se lo hacía por la vía de negar todo lo que ese mundo había sido hasta ese momento. A tal extremo que, de manera irónica, muchas veces cuando andaban los socialistas de Recabarren predicando por las calles, la gente decía, oye, mire, llegaron los nuevos canutos. Son como los evangélicos que vienen a regenérense, hermanos, cambien su forma de ser. 7 claves de sentido para aprender de Recabarren, pero aprender no solo de sus aciertos, sino también de sus limitaciones, de sus errores o de los dilemas que nunca supieron resolver. Porque ustedes saben, la historia la hacen las personas, por tanto nunca se repite, pero si de algo sirve estudiarla, es para que en esta nueva pasada, que le está tocando a ustedes, tratemos de hacerlo un poco mejor. Muchas gracias.